Cuando tenía 17 años, solía cuidar a los hijos de nuestra vecina, que en ese momento era una madre soltera pasando por un divorcio particularmente desagradable. Tenía 2 hijos pequeños, uno de 8 años y el otro de unos 18 meses. Eran absolutamente adorables y muy bien educados, pero se notaba que estaban pasando por mucho, y el mayor definitivamente mostraba signos de estrés por todo el asunto. Nunca olvidaré la vez que me preguntó por qué su papá no podía vivir con ellos más y, honestamente, me rompió el corazón. No porque no tuviera una respuesta para él, sino porque escucharla hubiera sido demasiado difícil de soportar, demasiado para que cualquiera lo soportara. Después de unos meses de estar sola, finalmente decidió volver al mundo de las citas. Estaba tan feliz por ella. Después de un tiempo tan difícil, se merecía encontrar la felicidad de nuevo. Encontrar a alguien que tuviera la fortaleza de ser un verdadero padre para estos 2 adorables niños. Así que una noche se va a una cita y dice que volverá alrededor de la medianoche, ni un momento después. Solo que no me dice exactamente a dónde va y no tengo forma de contactarla porque esto fue en los años 80, y nadie tenía un teléfono celular. Bueno, existían, pero no en el sentido comercial disponible. Todo eran líneas fijas en aquel entonces. De lo contrario, esto no hubiera ocurrido de la forma en que lo hizo. Entonces, en la noche en cuestión, estoy relajándome en el sofá cambiando de canal distraídamente. Puse a los niños a dormir en nuestras habitaciones anteriores. Están durmiendo como troncos, y todo parece estar bien cuando de repente hay un golpe en la puerta principal. No estaba esperando a nadie, pero de nuevo, no era mi casa, así que me sentí un poco obligada a responder y tomar un mensaje o lo que sea. Solo que cuando empecé a caminar por el pasillo hacia la puerta principal, quienquiera que estuviera al otro lado comienza a golpearla y a maldecir. «Cheryl, sé que estás ahí. Abre la puerta ahora». Lo que exactamente se dijo no lo recuerdo, pero no estoy dispuesta a repetir algunas de las palabras que se usaron. Fue realmente fuerte, así que estoy congelada mirando la puerta totalmente asustada, cuando el niño mayor salió corriendo de su habitación y bajó las escaleras corriendo hacia la puerta y gritando, «¡Papá está en casa!». Lo agarro, lo alejo de la puerta. No tenía idea de cuáles eran las intenciones de este tipo y, después de todo, probablemente se habían divorciado por una buena razón. Pero casi me desmayo de miedo cuando escucho las palabras. «Tengo mi escopeta en mi camioneta, y esta noche te voy a enseñar una lección que nunca olvidarás». Grita esto, pero luego escucho sus pasos subiendo por el camino de grava. No estaba mintiendo en absoluto y, si ese era el caso, claramente nuestras vidas estaban en peligro. Cuando regresa está golpeando la puerta y amenazando con empezar a disparar a través de ella, también si nadie abre. Agarro a los 2 niños y salgo corriendo por la puerta trasera y cruzo la calle hasta mi casa, donde mi mamá llama a la policía. Cuando la policía llegó unos minutos después, encontraron al exmarido haciendo una necesidad en el porche de Cheryl. Fue arrestado y esperé con los niños en mi casa hasta que su mamá llegó. Todos estaban llorando en ese momento, incluso mi mamá, que normalmente era una mujer bastante reservada. Quiero decir, tal vez él solo estaba teniendo un episodio maníaco y nadie estaba realmente en peligro, pero honestamente, fue una de las noches más aterradoras de toda mi vida. La primera y última vez que hice de niñera fue cuando tenía 16 años, a principios de los 80. Acababa de obtener mi licencia de conducir y necesitaba dinero para la gasolina y el seguro del viejo coche destartalado que había comprado. Estaba cuidando a 2 niños, uno de 6 y otro de 10 años, mientras los padres salían a celebrar algún aniversario o algo así. Habían prometido estar de vuelta a las 11. En ese momento los teléfonos celulares eran bastante raros, así que no había forma de contactarlos aparte de llamar al restaurante. La noche iba muy bien hasta alrededor de las 9:30, cuando su gran y agresivo Doberman se volvió loco, corriendo por la casa, ladrando y gruñendo antes de correr al sótano y negarse a subir. Eso me asustó un poco porque este perro era enorme, agresivo y muy protector de la casa y los niños. Hice una revisión rápida de la casa y los niños, y todos estaban bien. Dejé al perro en el sótano y puse a los niños en la cama alrededor de las 10, como me habían indicado los padres. Trabajo hecho.
Me senté a ver televisión. Alrededor de las 10:30, de repente comencé a oler algo quemándose. Corrí a la habitación del niño más pequeño y encontré al mayor en la cama con él, ambos dormidos. Los desperté a ambos y les dije que necesitábamos sacar al perro y salir, pero el perro simplemente se negó a salir del sótano y tuve que priorizar. Saqué a los niños afuera y les dije que se sentaran en el patio delantero mientras yo entraba a llamar a los bomberos. No estaba mostrando buen juicio aquí, pero tenía 16 años. El mayor dijo: dejé una vela encendida bajo mi cama. Cuando vuelvo a entrar, sí, había una vela bajo la cama, ya que aparentemente los monstruos no podían vivir en ningún lugar donde hubiera luz. Lo sé, niños tontos. Cuando abrí la puerta para volver a entrar, hubo una gran explosión detrás de mí, al otro lado de la calle, y se fue la luz. Los niños comenzaron a gritar y me siguieron de vuelta a la casa. Agarré el teléfono, pero no había tono de marcación. Volví a sacar a los niños de la casa, esta vez al porche trasero, y les dejé muy claro que se quedaran allí, pero aún podía escuchar al perro gimiendo en el sótano. Corrí a la habitación del niño mayor con el extintor de incendios y una linterna de la cocina y miré bajo la cama a través del humo denso. La vela ofensiva se había apagado, pero había quemado un agujero en el somier, que también se había apagado. Volteé el somier y lo rocié con el extintor de incendios por si acaso. Luego corrí al porche delantero para ver que el transformador en un poste telefónico había explotado, prendiendo fuego al poste y cortando el servicio telefónico y eléctrico de la calle. Corrí a revisar el somier que seguía apagado. Abrí las ventanas de la habitación para ventilarla y luego llevé a los niños del porche trasero a la sala de estar, al sofá, donde ambos estaban llorando desconsolados. El mayor se disculpaba por el incendio, pero insistía en que si no mantenía la vela encendida, los monstruos, por supuesto, lo atraparían. El departamento de bomberos llegó para encargarse del transformador alrededor de las 11. Los niños se quedaron dormidos en el sofá alrededor de la medianoche, después de ver a los bomberos al otro lado de la calle apagar el fuego del transformador. La electricidad volvió alrededor de la 1:30 a.m. Los padres llegaron a las 2:30 a.m., cuando se suponía que debían volver a las 11 p.m. Estaban algo ebrios y empezaron a quejarse de que los niños no estaban en la cama y de que la habitación del mayor estaba hecha un desastre, con el colchón volteado y polvo de extintor de incendios cubriendo el somier. Para colmo de males, se negaron rotundamente a pagarme. La situación se puso muy tensa, ¿y lo creerías? El Doberman eligió ese momento para salir del sótano y comenzar a gruñirme agresivamente. Me fui con $1 en el bolsillo y nunca volví a hacer de niñera. Durante mis años de adolescencia me ganaba unos cuantos dólares a la semana haciendo trabajos de niñera. Siempre me hacía gracia cómo hay tantas leyendas urbanas basadas en el trabajo de niñera. El asesino en serie que acecha a la desprevenida adolescente. La llamada que viene desde dentro de la casa. Casi todas las películas de Halloween, de alguna manera, presentan el trabajo de niñera como la vocación de aquellos con deseos de morir, cuando en realidad lo único que probablemente te mate es el aburrimiento. Claro, a veces te toca un niño malcriado y la noche se vuelve un poco más desafiante, pero si te toca uno bueno, básicamente te sientas en el sofá durante horas viendo tediosos programas de televisión por cable y contando los minutos hasta que los padres lleguen a casa. Dicho esto, cuidé a una familia que terminó en una experiencia francamente aterradora, lo que hizo que nunca más volviera a trabajar para ellos. Solo sucedió una vez, pero a veces una vez es suficiente. Llegué a esta casa grande y vieja, a unas pocas cuadras de la casa de mis padres, alrededor de las 6:30 de un viernes por la noche. Los padres de los niños parecían increíblemente encantadores y el niño era uno de los pequeños más adorables que había tenido la fortuna de cuidar. Repasamos una breve lista de reglas: lo que el niño podía y no podía comer, cuánto me pagarían y cuánto tiempo estaría cuidándolo, y ese tipo de cosas. Luego, los padres se dirigieron a la fiesta elegante que habían estado planeando asistir. Todo iba bien por un tiempo. El niño no quería comer sus zanahorias, pero cuando fingí que eran deliciosas tomando pequeños bocados yo misma, pronto se sonrió y prácticamente demolió el tazón de hummus que estábamos compartiendo. Con el niño alimentado, le di un baño, lo metí en la cama y eso fue todo. Honestamente, fue uno de los trabajos más fáciles que había tenido, hasta que el sol comenzó a ponerse.
Una vez que el niño estuvo dormido, bajé las escaleras para pedir una pizza a cuenta de los padres. Como dije, eran perfectamente agradables y educados cuando nos conocimos, y no es frecuente que un trabajo venga con comida gratis. La pizza llegó bastante rápido y hasta le di una propina al repartidor con algunos dólares para agradecerle por ser tan rápido. Estaba literalmente contando el cambio en billetes de dólar, cuando su cabeza se giró hacia un lado, como si estuviera mirando a los arbustos al costado de la casa. Le pregunté si todo estaba bien, asomándome desde la puerta para ver qué estaba mirando, pero no había nada, solo arbustos oscuros. Dijo algo como: «Perdón, creo que estoy cansado, mi mente me está jugando trucos». Se rió de manera incómoda y luego caminó de regreso a su auto agradeciéndome nuevamente por la propina. No pensé mucho en eso. Probablemente solo era un gato o algo así, ¿verdad? Así que volví adentro para comer, me llené de carbohidratos y terminé tirada en el sofá viendo TLC. Había estas grandes ventanas en la sala de televisión de la familia, y había corrido las cortinas anteriormente para bloquear el reflejo en la televisión, solo que no las había cerrado del todo, y había una pequeña abertura en las cortinas que me permitía ver el oscuro jardín delantero. En un momento, mis ojos se fijaron en esa pequeña abertura, y podría jurar que vi una figura oscura donde antes eran visibles las luces de la calle. Me incorporé, enfocando mis ojos en la figura, y preguntándome si mi mente me estaba jugando trucos esta vez. Cuando se movió, supe que no estaba loca. Estaba mirando a alguien o algo que a su vez me estaba mirando a través de las grandes ventanas. Fue entonces cuando empecé a asustarme. Había estado muy relajada toda la noche, pero ahora estaba sintiendo esa sensación paranoica de que alguien me estaba mirando, alguien que no tenía exactamente las mejores intenciones. Corrí por la casa asegurándome de que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas como precaución. Todo antes de mantener el teléfono inalámbrico lo más cerca posible para poder llamar a la policía si fuera necesario. Estaba segura de haber visto a alguien, pero las posibilidades de que simplemente se fueran al ver las luces intermitentes y regresaran más tarde eran enormes y aterradoras. Así que decidí actuar solo cuando fuera absolutamente necesario. Parecer que estaba perdiendo el tiempo de la policía no me haría ningún favor. Supongo que estoy tratando de explicar por qué no llamé a la policía de inmediato. He tenido amigos que me dijeron que habrían llamado al 911, pero yo no estaba 100% segura de nada en ese momento. Había visto una figura, no a Michael Myers apuntándome con un cuchillo. La vida no es en blanco y negro la mayoría de las veces, eso estaba pensando. De todos modos, había asegurado todas las ventanas y puertas, metido el teléfono inalámbrico en el bolsillo delantero de mi sudadera, y hasta había puesto un bate de béisbol de ligas menores cerca del sofá para estar más o menos armada. Para ese punto, empecé a sentirme relativamente segura de nuevo. Si había algún merodeador afuera buscando aprovecharse de una niñera adolescente, se llevarían una gran sorpresa cuando agitara mi bate y gritara que la policía estaba en camino. Volví al sofá, pero, naturalmente, no pude relajarme. Abrí las cortinas de nuevo para poder ver si alguien estaba merodeando en el jardín delantero, manteniendo los ojos en las ventanas de vez en cuando entrever cualquier desastre social en TLC. Nada pasó por un tiempo, y empecé a pensar que todo estaba en mi cabeza o algo así. Justo cuando me levanté para ir a la cocina a tomar un vaso de agua, tuve esa intensa sensación de que me estaban mirando. Me giré para ver esa misma figura oscura en la ventana de la cocina, solo que esta vez me apresuré a actuar. Marqué el 911 en el teléfono diciéndole al operador que necesitaba que la policía viniera a mi dirección lo antes posible, que había una invasión en curso. Honestamente, no sé si fue la adrenalina o simplemente estaba harta de los pervertidos pensando que podían salirse con la suya con cosas así, pero simplemente cargué contra él gritando que la policía estaba en camino. Corrí a la sala de televisión, agarré el bate de béisbol de ligas menores y corrí hacia la puerta trasera que daba al jardín. Lo que sucedió después es francamente sorprendente. Mientras corría hacia el tipo, bate en mano, lista para romperle el cráneo allí mismo en el jardín, lo reconocí al instante. Era una cara que había visto antes, no hace mucho tiempo. Era el papá del niño que estaba cuidando. En resumen, el papá del niño que estaba cuidando, por alguna razón, decidió que necesitaba ver qué tipo de niñera era. Al parecer, llevó a su esposa a la fiesta a la que iban. Regresó diciendo que había olvidado algo,
y luego decidió observarme durante aproximadamente 1 hora para ver si valía la pena el dinero que estaban gastando. Obviamente, como no se cometió ningún crimen, nadie fue acusado. El papá me ofreció una sincera disculpa, incluso me ofreció el doble del dinero solo para terminar la noche, pero me negué. Ninguna cantidad de dinero podría haberme persuadido para quedarme y, como es natural, fui muy selectiva con las familias para las que trabajé como niñera después de eso. El peor niño para el que hice de niñera se llamaba Benjamín. Todo esto sucedió hace unos 14 años en un pequeño pueblo llamado Hattington, justo afuera de Edimburgo, en Escocia. Es un lugar agradable en general, pero la gente allí puede ser bastante rara. Tenía que ser rara para ofrecerme voluntariamente a hacer trabajos de niñera en un pueblo pequeño como ese, donde la sospecha y la malicia abundan, y hay un oscuro secreto escondido en casi cada hogar. De todos modos, siempre había sido consciente de la existencia de Benjamín. Había ido a la escuela con su hermano mayor, Struan, durante algunos años, quien también era una persona algo inquietante, pero nunca había conocido a Benjamín a nivel personal, y eso estaba a punto de cambiar. Después de que puse el aviso en la tienda local de bebidas alcohólicas de que estaba ofreciendo servicios de niñera, comencé a temer cada vez que sonaba mi teléfono. Quiero decir, la mayoría de los trabajos eran normales para familias normales, pero de vez en cuando recibía una llamada y sabía que iba a ser un mal trabajo. Y cuando recibí la llamada de la mamá de Benjamín, supe que iba a ser difícil, pero no podía simplemente rechazar el trabajo. Si te ganas la reputación de ser poco confiable, las llamadas y el dinero se secan rápidamente. Entonces, una vez que la familia me prometió mi tarifa habitual, el trabajo estaba en marcha. Parecía bastante simple: viernes por la noche de 6 p.m. a 10 p.m., con dinero para pedir comida incluida. Llegué unos minutos antes solo para orientarme en la casa. Es súper importante saber dónde están las cosas básicas, pero también dónde están cosas como las tiritas y otros suministros de primeros auxilios, por si el niño tiene un accidente. Los padres de Benjamín parecían bastante amigables, pero los padres siempre son amigables cuando les das una noche libre de ser padres. Pero no importa cuán amigables y alegres fueran, podías darte cuenta de que no eran exactamente la familia más normal. Justo antes de que los padres se fueran al evento al que iban, me presentaron a Benjamín y en el momento en que me incliné para saludarlo, pude decir de inmediato que no estaba contento con los planes de la noche. Las primeras palabras que salieron de su boca fueron: «No me gusta ella». Me mira, no dice nada y mira a su mamá y a su papá y dice directamente: «No me gusta ella». Solo me reí de manera incómoda mientras sus padres le aseguraban que yo estaba allí para cuidarlo y que volverían antes de que se diera cuenta. Pero aún así el pequeño me miraba con odio, frunció el ceño y luego subió corriendo a su habitación antes de cerrar la puerta de un portazo. Estaría mintiendo si dijera que no había enfrentado ese tipo de hostilidad antes, pero también es una gran sensación ganar al niño, pasar de no quererme allí a no querer que me vaya. Los padres de Benjamín se fueron diciéndome que tenía una comida para microondas en el refrigerador que debía calentar si y cuando tuviera hambre. Pero decidí emplear mi táctica principal para ganármelo. Caminé hasta el pie de las escaleras y llamé a Benjamín. «Voy a pedir una pizza. Puedes tener un poco si quieres. Solo baja cuando estés listo». Esto usualmente hace que un niño tímido o malhumorado sonría y se acerque a mí, pero no Benjamín. No hizo ni un ruido. Honestamente, hubo un momento en el que pensé que podría haber salido por la ventana de su habitación o algo así. Estoy en serio, eso nunca pasa cuando ofreces pizza. Así que subí, me acerqué sigilosamente a su habitación y estaba a punto de tocar cuando la puerta se abrió de golpe y el pequeño estaba allí, furia en sus ojos, y gritó: «Aléjate de mi habitación», antes de cerrar la puerta de un portazo en mi cara. Me asustó muchísimo, así que simplemente bajé las escaleras y esperé que la noche terminara lo más rápido posible. Como Benjamín no quería pizza, pedí comida india en su lugar. Llega el repartidor, recibo mi comida y estoy sentada comiendo en el sofá cuando escucho pequeños pasos bajando las escaleras. Benjamín aparece en la puerta y le pregunto si tiene hambre. No dice nada, no por un buen minuto. Así que solo sonrío y sigo comiendo mi pollo korma. «¿Tienes novio?», pregunta de repente.
Casi escupo un montón de arroz con una risa incómoda e involuntaria saliendo de mi garganta. Literalmente, no podía creer que me hubiera preguntado algo así. De todas las preguntas para hacer sentir increíblemente incómoda a una niñera, esta encabeza la lista. Solo respondí, sí, de hecho, tengo. Es encantador y vive a la vuelta de la esquina. Una mentira, por supuesto. Estaba dolorosamente soltera en ese momento, pero cualquier cosa para disuadir al pequeño mocoso. Como era de esperar, el pequeño Benjamín no se lo tomó bien. Luego se marchó a la cocina. Sospeché que iba tras su comida, pero me habían dado instrucciones estrictas de no dejarlo jugar con el microondas ni intentar preparar comida caliente. No era lo suficientemente alto para alcanzar la encimera, y claramente corría el riesgo de quemarse con la comida caliente. Solo cuando lo seguí a la cocina para decirle educadamente que no me importaba hacerle la comida, lo vi subiendo a una silla que había empujado hacia la encimera. Justo cuando iba a detenerlo, sacó el cuchillo más grande que pudo encontrar del bloque de cuchillos antes de girarse hacia mí con la sonrisa más grande y malvada que he visto en mi vida. Corrí fuera de la cocina y cerré la puerta de golpe detrás de mí, apoyándome en ella para evitar que pasara. Entonces este pequeño monstruo comenzó a apuñalar la puerta, o al menos eso parecía, y no era la madera más gruesa. Grité de miedo y me aparté de la puerta mientras me apoyaba en el pomo. Tuve que mantener esa puerta cerrada durante una media hora completa mientras él procedía a destrozar la cocina. Podía escuchar platos rompiéndose, vasos estrellándose y todo tipo de caos detrás de la puerta. Llamé a los padres con la intención de decirles que tenían que volver inmediatamente, pero en realidad simplemente ignoraron mis llamadas. Me quedé sola, básicamente atrincherada en la sala de estar, durante las pocas horas restantes de la noche. Cuando los padres regresaron, se volvieron locos, se enfurecieron y se negaron a pagarme por mis servicios. Básicamente me culparon por el comportamiento impactante de su hijo, y juraron que le dirían a todos lo horrible niñera que era. Lloré todo el camino a casa. Afortunadamente, las llamadas no se detuvieron, y, de hecho, hablé con una familia que dijo que se empatizaban completamente con lo que había sucedido, sabiendo muy bien qué niño tan terrible era ese pequeño mocoso. Así que esa fue la vez más aterradora que tuve haciendo de niñera, y les imploro que, si van a dedicarse a ello, tengan cuidado con quién eligen cuidar. No recibir el pago podría haber sido el mejor resultado posible esa noche, ya que podría no estar aquí para contar esta historia. Nunca he sido niñera, a menos que cuentes cuidar de mi hermano pequeño en alguna ocasión, pero tengo una historia de niñera para ustedes. Todo esto sucedió cuando tenía unos 10 u 11 años, ya que era mi último año de primaria, y recuerdo estar muy emocionada por ir a la gran escuela, como decían mis papás. Iban a algún evento de trabajo y necesitaba una niñera. Recuerdo claramente que estaban preocupados porque no sabían si podrían ir, ya que lo habían dejado para muy tarde, y estaban preocupados de no encontrar una niñera. No quería quedarme sola con una extraña, así que recuerdo estar absolutamente destrozada cuando dijeron que habían encontrado a alguien para quedarse unas horas un sábado por la noche. Pero cuando llegó la niñera pensé que no sería tan malo. Era muy guapa y parecía genuinamente encantadora, una estudiante universitaria llamada Sara. No recuerdo bien, pero en pocos minutos ya había conquistado a mis padres y, como a ellos les gustaba tanto, a mí también me empezó a caer bien. Me dijo que tendríamos una pequeña fiesta de pijamas, que podríamos ver mi película favorita, y mis padres mejoraron el trato diciendo que dejarían dinero para una pizza. Así que me animé un poco mientras le mostraban la casa a la chica y me fui calentando con la idea mientras se iban. Sara, que así la llamaremos para fines de esta historia, comenzó a pedir la pizza, solo que ahí es cuando las cosas empezaron a ponerse un poco raras. Me preguntó cuál era mi topping favorito con una voz que no sonaba tan alegre como antes. Cuando le dije que me gustaba más el pepperoni, todavía mi favorito, simplemente se rió y me dijo que era vegetariana. Intenté decirle que podríamos pedir 2 pizzas pequeñas, pero me ignoró y ordenó una grande de verduras picantes. Odio el picante, y aún lo odio. No puedo soportar los chiles ni de adulta, así que la versión más joven de mí estaba absolutamente destrozada por haber sido excluida de la fiesta de pizza que se suponía que tendríamos. Y todo fue cuesta abajo a partir de ahí. Un rato después de que ella llamara,
Hubo un golpe en la puerta y sospeché que era el repartidor, pero no lo era. Desde lo alto de las escaleras vi a un tipo en su ropa normal entrar del frío al vestíbulo. Estaba confundida sobre qué estaba pasando, dónde estaba la pizza y todo eso. Pero cuando la pareja empezó a besarse de una manera realmente desagradable, me di cuenta de que obviamente era su novio o algo así. Esto después de escuchar a mis padres dejarle claro que no se le permitía tener compañía. Estaba realmente molesta en ese punto, furiosa. Así que bajé a la cocina para intentar encontrar el teléfono de la casa y llamar a mi mamá, solo que no estaba en el cargador. Busqué un rato tratando de encontrarlo cuando me di cuenta de que probablemente la niñera lo tenía. Caminé por el pasillo hasta la sala de estar donde estaban ella y su novio. Abrí la puerta y prácticamente retrocedí al ver lo que estaban haciendo allí en el sofá. Sara me gritó que saliera y cerró la puerta, y yo le respondí pidiéndole el teléfono. Ni siquiera reconoció mi solicitud, se levantó del sofá con furia en los ojos y cerró la puerta en mi cara antes de gritarme a través de la madera que subiera a mi cuarto y me quedara callada. Le dije que tenía hambre, pero no hubo absolutamente ningún reconocimiento. Así que volví a mi cuarto y simplemente me puse a llorar. Es importante recordar que esto era como a mediados de los 90, cuando el internet y los teléfonos móviles no eran exactamente accesibles o asequibles para una familia como la mía. Si esto hubiera sucedido hoy en día, sería muy fácil simplemente llamar a mis padres o incluso tomar una foto del novio estando allí y eso sería todo. No tenía esas opciones disponibles, y aunque las hubiera tenido, esta chica era tan astuta que probablemente habría encontrado la manera de sortearlo. Pero ese tipo de maltrato no fue lo que me asustó. Sí, fue molesto, pero otro peligro se convirtió en una prioridad cuando me di cuenta de que habían atrapado al perro de la familia dentro de la sala con ellos. Bajé las escaleras enfrentando mis miedos y esperando al menos sacar a Jazz de la habitación con ellos. Ella era una pastora Shetland, uno de esos perros peludos que también parecen como si alguien les hubiera derramado una lata de pintura encima o algo así. La amaba muchísimo y tenía que rescatarla. Toqué la puerta de la sala solo para que me dijeran que me fuera. Volví a tocar, diciéndole a la niñera que era importante que Jazz saliera a hacer sus necesidades, o que la llevaran a pasear para que pudiera hacer sus cosas. De nuevo me gritó que me fuera. No iba a permitir que esto le pasara a mi mejor amiga en el mundo, así que empujé la puerta justo a tiempo para ver al novio hacer algo francamente increíble. En Inglaterra jugamos al cricket, ¿verdad? Y las pelotas son increíblemente duras, creo que incluso más duras que las de béisbol que juegan ustedes. Los americanos, con un núcleo sólido de corcho y una cubierta de cuero resistente. La gente ha muerto al ser golpeada en la cabeza con pelotas de cricket. Jazz amaba su pelota de cricket. Intentamos lanzarle pelotas de tenis y otras cosas, pero creo que le gustaba el olor a cuero de la pelota de cricket. Tal vez le recordaba a perseguir un animal o algo así, no lo sé, pero de cualquier manera. Abrí la puerta de la sala para encontrar al novio de la niñera lanzando la pelota de cricket a Jazz con tanta fuerza que cuando le golpeó la pata trasera, soltó un gemido agudo. Intenté entrar para rescatarla, llevarla a mi cuarto donde estaría a salvo, pero el novio era rápido. Me empujó de nuevo al pasillo, cerró la puerta y estoy segura de que puso algo contra ella porque no pude abrirla en absoluto después de eso. Fui a mi cuarto y lloré hasta quedarme dormida, despertándome solo para escuchar a mis padres hablando con la niñera cuando llegaron a casa. No hice ni un sonido, estaba demasiado asustada. Tenía en mi cabeza que el novio podría lastimarlos. No sé, los niños son tontos así, supongo. Pero por supuesto él no estaba allí, se había ido antes de que mis papás llegaran. Creo que la verdadera pesadilla fue que la niñera había inventado una historia triste y pura, sobre cómo me había portado muy mal toda la noche. Había sido una mocosa y había exigido esto, aquello y lo otro, y cometieron un enorme error. Esos idiotas absolutos, porque la pelota de cricket había dejado un gran moretón en la pata trasera de Jazz, y cuando mi papá descubrió que al menos había estado diciendo la verdad en parte sobre lo que habían estado haciendo, Dios, deberían haber visto lo furioso que estaba. No los aburriré con los detalles insignificantes, pero digamos que esa niñera y su novio terminaron siendo arrestados por cargos de crueldad animal, y sé que él terminó siendo condenado y multado por ello. Así que supongo que hay un rayo de esperanza en una noche verdaderamente terrible. Pero tengan cuidado a quien contratan para cuidar a sus hijos, gente.
Esta es la historia del peor día de toda mi vida hasta ahora. Yo tenía solo 15 años en ese momento y estaba cuidando a mi hermanita, que era una niña pequeña, de esas que ya pueden caminar y abrir puertas. Mis padres habían salido rápidamente a la tienda y me dejaron a cargo. Yo estaba relajado en la sala de televisión y mi hermana estaba en su habitación jugando con sus muñecas o lo que fuera. Después de unos minutos de ver televisión, me di cuenta de que estaba demasiado silencioso. Revisé su habitación y no estaba allí. Busqué en todas partes con creciente alarma, llamándola y buscándola, pero no había señales de ella. Para mi absoluto horror, me di cuenta de que la persona a la que se suponía que debía estar cuidando definitivamente ya no estaba en la casa. Había un parque con columpios para niños al otro lado de la calle que le gustaba, y esta sería la primera vez que había logrado girar el pomo de la puerta con éxito, y se había dirigido allí sola para jugar. Así que corrí hacia allá para buscarla, corriendo con pura adrenalina y pánico, pero no había señales de ella. Vi a un grupo de 3 niños de primaria allí, así que les describí a mi hermana y les pregunté si la habían visto. Uno de los chicos me dijo que vio a una niña que coincidía con su descripción subirse a un coche azul. Nosotros no tenemos un coche azul ni ninguno de nuestros amigos de la familia. No puedo describir adecuadamente el sentimiento de terror, pánico y desesperanza que me abrumó por completo. Era como si mi corazón realmente se hubiera caído de mi pecho. Corrí de un extremo de la cuadra al otro, esperando ver este coche azul. Corrí a través de la escuela primaria adyacente y alrededor de ella, con la esperanza de que tal vez ella estuviera allí, sin importar que ya me habían dicho que se había subido al coche de un extraño. Estaba completamente irracional y esperaba haber escuchado mal a ese niño o algo así. O tal vez, por favor, Dios, que ella estuviera de vuelta. Después de lo que pareció una eternidad, corrí de vuelta a casa para llamar al 911. Para ese momento mis padres ya habían regresado y, he aquí, mi hermana estaba con ellos. Resulta que ella sí había abierto la puerta y se había alejado, pero solo hasta la tienda y de vuelta. Un extraño le había preguntado dónde vivía y luego la había acompañado de vuelta a su casa, ya que obviamente era peligroso que estuviera sola. En mi pánico, completamente no me di cuenta de su regreso y estaba furioso porque mis padres no pensaron en notificármelo. Así que supongo que todo terminó bien. Me encerré en el baño y lloré por un rato y luego fui superado por un abrumador deseo de golpear al mocoso que me había mentido. Corrí de vuelta al parque sin un plan claro en mente. No estaba allí cuando regresé. Supongo que es bueno, porque yo era lo suficientemente mayor, más grande y ciego de rabia como para probablemente haberlo lastimado en ese momento. Una disculpa, aunque fuera forzada físicamente, hubiera sido agradable. Oh, y estoy bastante seguro de que el niño no estaba equivocado. Después de que todo terminó, recordé que uno de los niños en su grupo de amigos había comenzado a hablar cuando me vio corriendo en pánico. Recuerdo vagamente que dijo algo como: «Oye, señor, deberías saber sobre tu hermana». Algo en el tono de su voz era de disculpa, como si se diera cuenta de lo mal que estuvo su broma. Yo estaba completamente irracional en ese momento, corrí para seguir buscando y no lo registré hasta después. El punto es que hay una razón por la cual la portada de Guía del Autoestopista Galáctico dice: no entres en pánico. Nunca se ha dicho una palabra más cierta. Esta historia no se trata de mí haciendo de niñera, sino de un pariente cercano cuidando de mi hermana y de mí cuando éramos mucho más pequeñas. Mis padres nos contaron la historia cuando crecimos, y honestamente, esta debe ser una de las últimas cosas que cualquier niñera querría que le sucediera a ellos o a alguien bajo su cuidado. Nos estremecemos cada vez que la cuentan, y supongo que ustedes también lo harán. Mis padres habían decidido que iban a tener una pequeña cita para su aniversario de bodas, y llamaron a un familiar para ver si podría cuidarnos por la noche. Ella adoraba a los niños y siempre jugaba con nosotros cuando ocasionalmente nos visitaba, así que debía parecer la mejor persona para el trabajo, aunque al final de esto podrías disputar esa idea de manera bastante violenta. Mis padres estaban en la sala de estar preparándose para salir, y nosotros estábamos en nuestra habitación jugando con ella. Después de un rato ella comenzó a lanzarme hacia arriba y hacia abajo en el aire de esa manera juguetona que los adultos hacen a veces con los niños. Al parecer, nuestro papá notó esto, y le advirtió que tuviera mucho cuidado, ya que el ventilador de techo estaba a toda velocidad,
pero decidió que ella era consciente y responsable, así que volvió a la sala de estar para seguir cambiándose. Después de unos cuantos lanzamientos más, me bajó y comenzó a hacer lo mismo con mi hermana, solo que no tuvo tanta suerte. Según mi papá, no habían pasado más de 30 segundos cuando un fuerte jadeo seguido de un grito espeluznante resonó por toda la casa. Mis padres corrieron hacia la habitación y lo que presenciaron fue algo que mi mamá nunca ha podido sacarse de la cabeza. Ella simplemente se quedó allí en shock por un momento, observando el puro horror de la escena ante ella. Nuestra niñera había arrojado accidentalmente a mi hermana hacia el ventilador, mientras aún estaba encendido. Y no era uno de esos ventiladores de techo baratos y endebles que puedes comprar en Walmart. Era uno de esos ventiladores con cuchillas de acero sólidamente construidos, con características de seguridad, pero aún así súper pesado. Afortunadamente, el ventilador no estaba en la configuración más alta, sino solo en la media. Dios sabe cuál habría sido el daño si hubiera estado en la alta. Como cuenta mi mamá, durante los primeros momentos después de entrar en la habitación, pensó que mi hermana estaba muerta. La sangre estaba salpicada por todo el papel tapiz, casi como si alguien hubiera sido brutalmente golpeado. Mi hermana estaba en sus sábanas empapadas de sangre con una gran herida en la frente. Solo puedes imaginar el tipo de horror que pasaba por la mente de la niñera. Una ambulancia llegó rápidamente para llevarla. La limpiaron y le dieron muchos puntos en la frente. Mis padres estaban más que aliviados de que las cuchillas no le golpearan un ojo, y de que solo hubiera sufrido heridas superficiales. La niñera no volvió después de eso, aunque todos lo superaron bastante rápido ya que fue un accidente. Ella todavía tiene la cicatriz en la frente hoy en día. Bromeamos sobre la cicatriz y cómo en realidad era mi plan para eliminarla y ser hija única, o cómo se equivocó con su cicatriz, y se supone que debe ser en zigzag como la cicatriz en forma de rayo de Harry Potter. Supongo que, en el mejor de los casos, es una historia interesante para contar si alguien le pregunta sobre la tenue cicatriz en su frente. Durante mis años de adolescencia, mi familia y yo vivíamos en una vivienda militar aquí en los Estados Unidos. A unas puertas de distancia, había una nueva pareja con 2 hijos que fueron referidos a mí, ya que ganaba un poco de dinero los fines de semana trabajando como niñera para algunas de las familias que vivían en las viviendas de la base. Su casa estaba bastante vacía y sin decorar, ya que solo se habían mudado allí hace una semana más o menos cuando llegué. La mamá me estaba mostrando la casa con el bebé de 3 meses en sus brazos, mostrándome dónde se guardaba la fórmula del bebé, dónde podía comer algo y cosas así. Debo admitir que estaba un poco preocupada por ese trabajo en particular. 3 meses era, de lejos, el bebé más joven para el que había trabajado, y mentiría si dijera que no pensaba que esa mamá tenía pensamientos similares. Sin embargo, solo iban a ir a su evento de bienvenida por un par de horas, y estaba justo allí en la base, no muy lejos en absoluto. Quiero decir, ¿qué podría salir mal en un periodo de tiempo tan corto? Bueno, algo salió mal, y ocurrió en la parte superior de las escaleras. Su hijo de 3 años la llamó y ella me siguió bajando. Una correa de la chancla de la mamá se rompió y sufrió una caída terrible, derribándome completamente mientras caía sin esperanza. Al fondo, mientras caía, terminó soltando al bebé de sus brazos. Honestamente no estoy segura de cómo sucedió, ya que no soy precisamente famosa entre mis amigos por mi agilidad, todo lo contrario de hecho, pero mientras me derribaba, alcé la mano y simplemente agarré al bebé en el aire, sujetándola por su mameluco y sosteniéndola en alto mientras todos caíamos al fondo. Terminé con un ojo morado y algunos moretones donde la mamá esencialmente me atropelló. Pero, y agradezco a Dios cada vez que pienso en esto, el bebé, por suerte, no sufrió ningún rasguño. En cuanto a la mamá, ella terminó con una fractura abierta en una pierna justo por encima de la rodilla y una conmoción cerebral bastante fuerte. Quiero decir, las heridas se veían horrendas. Estaba sangrando por toda la nueva alfombra color crema, pero no actuaba como si le doliera nada. Solo seguía diciendo, «Salvaste a mi bebé. Dios te bendiga. Salvaste a mi bebé». Una y otra vez mientras el papá de los niños llamaba al 911 y pedía una ambulancia para la casa. Me pagaron como $200 por un trabajo de 4 horas esa noche, lo que en 1987 era prácticamente una fortuna.
especialmente para una adolescente como yo. Pero no creo que mi pulso se haya calmado durante una semana, y lo digo en serio. A veces pienso en atrapar a ese bebé en el aire, y siento como si fuera a tener un ataque de pánico. Dejé de hacer de niñera poco después de eso porque me asustó mucho. No solo el evento, sino que la noticia de que era como una superhéroe con reflejos felinos se difundiera, cuando estoy bastante segura de que si volviera a pasar, no podría atrapar a ese bebé aunque lo intentara. Sé que suena loco y que probablemente debería haber aprovechado los elogios y usado eso para ganar mucho más dinero, pero todo fue demasiada presión para una chica joven como yo. Esta historia tuvo lugar cuando aún estaba en la secundaria. Para ganar dinero y poder financiar mi adicción a los videojuegos, daba clases particulares a una adorable niña de 11 años. Nos llevábamos tan bien que los padres terminaron pidiéndome que la cuidara a ella y a su hermanito un par de veces. Una noche en particular, los padres iban a ir al centro de la ciudad para ver un partido de béisbol antes de tomar unas copas con amigos, diciéndome que volverían antes de la medianoche. Trabajo básico de niñera, ¿verdad? Incorrecto. Alrededor de las 8 de la noche, empezó a llover bastante fuerte. Vivíamos en una ciudad del Golfo en ese momento, y las tormentas pueden llegar rápido y convertirse en inundaciones aún más rápido. Una vez que quedó horriblemente claro que íbamos a tener una gran tormenta, los padres intentaron llegar a casa lo más rápido y seguro posible, pero las calles ya habían empezado a inundarse, y aparentemente terminaron atrapados en un estacionamiento. La ironía se me pasó en ese momento, pero no hoy. De todos modos, los padres de los niños llamaron y acordamos que pasaría la noche en la habitación de invitados mientras ellos se reservaban una habitación en un motel. Hice que los niños se fueran a la cama, lo cual fue algo tonto ya que no lograron dormir nada gracias a la lluvia torrencial, mientras yo me instalé en la cocina para hacer la tarea y ver Netflix. Después de un rato, empecé a notar que el agua se filtraba por las puertas traseras. Tenían una casa grande con 3 puertas dobles en la parte trasera, así que eran muchos metros cuadrados. Conseguí todas las toallas de la casa y comencé a secar el agua y a usar las toallas para bloquear las puertas. Después de limpiar la mayor parte del agua, volví a la mesa de la cocina para ver más Netflix, ya que no había mucho más que hacer. Pero no pasaron más de 15 minutos cuando se cortó la electricidad y todas las luces se apagaron. Esto me asustó un poco, pero traté de mantenerme lo más tranquilo posible, y fue entonces cuando la alarma contra robos se activó en la otra habitación. Prácticamente me hice encima. Estaba en una casa completamente a oscuras con 2 niños pequeños, rodeado de calles inundadas por las que nadie podía conducir. Después de un minuto de casi pánico ciego, me di cuenta, para mi horror, de que yo era lo más cercano a un adulto en la casa. No había nadie cuidándome. De hecho, yo era directamente responsable de estos 2 niños. Así que agarré el cuchillo de cocina más grande y afilado que pude encontrar y fui a revisar todas las puertas. Todas estaban cerradas y no había nadie en la casa. Llamé a los padres y resultó que la alarma se activaba cuando se cortaba la electricidad, y solo necesitaba apagarla con un código en el piso de arriba. Esto pasó unas 3 veces más durante las próximas horas. Después de que volvió la electricidad, pensé que todo se había calmado, pero luego recibimos una alerta de tornado. Fui a buscar a los niños que estaban arriba y nos quedamos en el estudio por aproximadamente 1 hora hasta que pasó la alerta. En ese punto, eran alrededor de las 2 a.m., y me quedé dormido en la habitación de invitados. Los padres me despertaron cuando llegaron a casa alrededor de las 7 a.m., y conduje de regreso a casa pasando por ramas caídas y autos abandonados. Fue surrealista, pero gracias a Dios todos estaban a salvo y bien al final. Hola Mr. Horror, soy una gran fan. Siempre he querido poder enviar una historia de terror verdadera propia, pero nunca me ha pasado nada realmente aterrador. Momentos incómodos, seguro, y personas siendo francamente malas, también, pero nunca algo realmente aterrador. Pero todo eso cambió hace unas pocas semanas, antes del confinamiento, cuando me pidieron que cuidara al hijo de un vecino mientras iban a una fiesta relacionada con uno de sus trabajos. Nunca había cuidado a nadie antes, así que lo admito, estaba bastante nervioso. Si hubiera sabido el tipo de noche que me esperaba,
habría rechazado el trabajo en un segundo. Todo fue aún peor por el hecho de que mis padres prácticamente me aseguraron que sería un fácil billete de $50 y que la noche terminaría antes de que me diera cuenta. Tenía un mal presentimiento sobre todo desde el principio, pero mi papá logró sacarme de ese estado mental. Ahora desearía haber confiado en mi instinto y haberme mantenido bien alejado. Así que me dirigí a la casa alrededor de las 7 de la tarde, presentándome a los padres y al niño antes de que me explicaran algunas reglas básicas. Al principio parecía que mi papá tenía razón, que solo estaba siendo tonto y que, si jugaba bien mis cartas, podría convertir esto en una forma regular de ganar dinero para financiar mis hábitos de compras de fin de semana. Los padres eran encantadores y también el niño, así que me relajé bastante rápido y terminé disfrutando de entretener al niño después de que se fueron, con la ayuda de Disney Plus, que siendo sincero también me gusta mucho. Todo iba bien hasta que llegó el momento de acostar al niño. Entonces las cosas empezaron a ponerse un poco incómodas. El niño se negó rotundamente, y nuestra nueva y feliz amistad empezó a deteriorarse rápidamente. Me sentí súper mal teniendo que imponerme con el niño, y pasó de llorar y gemir a gritarme y decirme cosas como que no era su mamá, que me odiaba y que no pertenecía allí. Eso realmente dolió, y empecé a darme cuenta de que tal vez no estaba listo para ese tipo de responsabilidad todavía. Para ser padre o tutor, necesitas ser lo suficientemente fuerte como para poder ser el malo si eso tiene sentido. Y si hay alguien por ahí que esté pensando en meterse a hacer de niñera creyendo que será un dinero fácil, por favor reconsideren. He hecho cosas mucho más fáciles por dinero antes y después, cosas que no te hacen sentir terrible por haberle gritado a un niño. Después de un rato, la rabieta parece haber agotado al niño y, aunque todavía parecía molesto conmigo, subió a su habitación, se puso el pijama, se metió en la cama para dormir. Me pidió que le leyera un cuento y, ya que había hecho lo que se le había dicho, accedí. Y cuando finalmente cerró los ojos y su respiración se ralentizó, salí sigilosamente de la habitación y bajé para dejarlo descansar. Así que, una hora más o menos después, estaba sentada en el sofá enviando mensajes a una amiga, contándole lo difícil que era hacer de niñera y trabajando en el pastel de pollo que mi mamá me había dado para llevar, poniéndome al día con algunos episodios de The Mandalorian, cuando el teléfono de la casa empezó a sonar. Pensando que eran los padres que querían comprobar cómo iba todo, contesté con la voz más seria que pude. Solo que nadie en el otro extremo respondió. Dije hola unas cuantas veces más, suponiendo que era una llamada por error o una línea mala, y colgué volviendo a terminar mi pastel. No había pasado ni un minuto cuando el teléfono volvió a sonar. Lo estaba esperando, supongo, tal vez los padres habían pasado por un túnel o algo así, no lo sé. Pero de todas formas me levanté de nuevo, fui al teléfono y contesté. Solo que esta vez, cuando lo hice, pude escuchar una respiración al otro lado de la línea. Dije otro alegre hola, pero solo había la misma respiración del otro lado. Cuando la persona finalmente habló, era una voz súper profunda, obviamente un hombre, diciéndome que revisara al niño que estaba durmiendo. Pensé que podría haber sido el papá del niño, pero también había algo realmente extraño y distorsionado en la voz. Respondí algo como, vale, iré a mirar, y la línea se cortó inmediatamente. El niño estaba bien, durmiendo como una roca, y aunque estaba un poco asustada por la voz extraña, pensé que debía haber sido el papá. Tal vez los padres habían discutido, no lo sé. Traté de no pensar mucho en ello. Pero luego, prácticamente tan pronto como volví a bajar, el teléfono volvió a sonar. Sin identificador de llamadas, sin nada. Así que contesté incapaz de evitar que el miedo se colara en mi voz. Gran error. Quienquiera que estuviera llamando se dio cuenta de esto y empezó a reírse por la línea con esa misma voz extrañamente distorsionada. Luego dijeron algo que hizo que mi sangre se helara. Voy a agarrarlo, voy a agarrar al niño cuando no estés mirando, voy a cogerlo. Y luego se quedó en silencio, totalmente en silencio, de miedo. Y fue entonces cuando escuché un crujido en el suelo arriba. Alguien se estaba moviendo en la habitación de arriba. Prácticamente solté el teléfono y corrí escaleras arriba hacia la habitación del niño para encontrar que todavía estaba dormido, o más bien que parecía estar dormido. Pero esa misma respiración profunda y lenta no estaba allí. Cuanto más miraba, más parecía que estaba casi conteniendo la respiración o algo así. No solo eso,
sino que su brazo estaba en un ángulo extraño que hacía parecer que estaba agarrando algo debajo de su almohada, algo que estaba tratando de esconder. Con furia, levanté un poco la almohada y me di cuenta de lo que estaba pasando. Quien pensó que era una buena idea comprarle un teléfono a un niño de 8 años está completamente loco. Pero debajo de esa almohada no solo había un teléfono, también había un distorsionador de voz. Agarré ambos y salí corriendo de la habitación de nuevo hacia abajo, donde el niño comenzó a tener otra rabieta. Me sentí tan tonta, completamente engañada por el niño, hecha sentir terrible y vulnerable. ¿Cómo alguien tan joven podía ser tan malicioso y de tan mal corazón? Los padres llegaron poco después y no mencioné una palabra de lo que pasó hasta que me pagaron en su totalidad y les leí la cartilla. Nunca más iba a ser de niñera para ellos, y eran completamente irresponsables por permitir que su hijo tuviera cosas como un teléfono, y mucho menos un distorsionador de voz. Resulta que el pequeño aparato espeluznante era de su hijo mayor, que estaba en la universidad, y el pequeño estaba fascinado con él y no se lo devolvía. Pero no me importaba, no iba a ponerme en esa situación nunca más.